El gobierno nacional dice que llegó a un acuerdo con las universidades para el aumento en las partidas presupuestarias. Esto lo informó el Ministerio de Capital Humano luego de las protestas y bueno, obviamente lo que se prevé para la semana que viene con respecto a la marcha federal de educación. Sin embargo, bueno, el vicerrector de la UBA, Emiliano Jacobiti, aclaró que el ofrecimiento no logra una solución al conflicto y ratificó la medida. Para hablar sobre estas cuestiones y otras en virtud de lo que está ocurriendo en este plano tan importante como es la educación, estamos en contacto con Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Alberto, el gusto en saludarte, Jorge Mouri acá. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, gracias por la comunicación. Alberto, bueno, primero quería consultarte sobre lo más reciente que tiene que ver con esta noticia que comentaba al inicio de la introducción a tu presentación. ¿Qué mirada, qué lectura tenés sobre este tema? Jorge, independientemente de si encontramos una solución o no, quiero transmitir que desde que asumió este gobierno estamos en una constante discusión respecto de los recursos, respecto de lo conceptual de la educación. Es lo que nos pasa también en la educación obligatoria, no universitaria. Nos eliminaron el fondo de incentivo docente, eliminaron el fondo de fortalecimiento fiscal para la provincia destinado a alimentación y salud, y hay que discutir todas y cada una de las medidas porque todo está sospechado de ilicitud, de corrupción. Cuando tenés un primer mandatario que describe al Estado como una asociación criminal, de ahí para abajo es difícil discutir todo. Volvemos a discutir, Jorge, si la educación es un derecho, volvemos a discutir si debe ser obligatoria. Entonces, con estos distractores constantes que el gobierno marca la cancha, es muy difícil, porque en el medio de esto nosotros tenemos la tarea indelegable de conducir un sistema educativo de 20.000 escuelas, 5.200.000 estudiantes, 400.000 docentes, 80.000 auxiliares. Ya tuvimos que dar de baja algunos programas muy importantes, ya tuvimos que decirle a alguna gente que se vaya a su casa porque el gobierno nacional sostenía algunos contratos para las provincias. Contratos que no son una caridad, Jorge, ni un rasgo de beneficencia. Forman parte de programas, les pongo nombre: educación técnica, formación docente, coros y orquestas. Está peor la educación si no se invierte en ella. Entonces, es una discusión constante. Suponte que se arregla. Sí. Pero tuviste 2 meses de zozobra, de cortar las luces, de echar gente, en un contexto difícil, ¿no? Entonces, la verdad que me parece que es un gobierno desordenador de la vida de los ciudadanos. A esto se le suma, Alberto, bueno, la decisión, ¿no?, del Estado Nacional de no enviar los libros, estos manuales tan importantes para los chicos. El macrismo, Jorge, decía: no vamos a enviar libros porque hay muchos en las escuelas, como si es posible que haya muchos libros en las escuelas, siempre faltan. Porque si hay libros en la biblioteca, decirle a los alumnos que se los lleven a la casa, que los lean, que los usen, que los dejen ajados del uso. Y este gobierno no dice eso. Este gobierno te da una promesa: cómprenlos, que después nosotros se los reembolsamos. Vos te imaginás qué escena esa, ¿no? ¿Qué vamos a comprar? El año pasado recibimos 8 millones de libros del Estado Nacional, y también vamos a comprar, y ya hemos comprado libros
nosotros, una colección de identidades bonaerenses, otra colección de educación sexual, otra colección de educación especial, libros de lengua, matemáticas, pero bueno, claro que necesitamos el apoyo del Estado Nacional y no lo encontramos. ¿Van a cubrir eso, ese faltante, Alberto? ¿O los Y chicos se van a algunos quedar sin sí, manuales? ¿Cómo es esto? no, algunos sí, pero otros no tenemos posibilidades, Jorge. Claro. En enero pagamos el Fondo de Incentivo Docente, 14.500 millones de pesos. En febrero ya no lo pudimos pagar. Independientemente de eso, los docentes bonaerenses lo saben, tenemos una política salarial, aumentamos el 25 en enero, el 20 en febrero, el 13.5 en marzo, hace 2 días el 9.6, digo, la provincia tiene una política salarial y por 5º año consecutivo empezó las clases normalmente, pero a ver, como para transmitir a los y las oyentes, las provincias tienen el 92-95% de su presupuesto educativo destinado a salarios. Entonces tiene que venir la nación a construirte escuelas, a distribuirte tecnología, a distribuir libros. Si eso no lo hace, hay algo que queda rengo. Tenemos 1.000 obras paradas en la provincia, 80 de las cuales son obras educativas. Sí. Bueno, es muy difícil así. A todo esto, digamos, y te lo linkeo, Alberto, con lo que pasó ayer en el Senado. No sé qué mirada tenés vos como funcionario. Fue por lo menos escandaloso y generó por lo menos muchísima bronca por todo este escenario que vos estás contando en tema de educación. No me quiero meter en otras cuestiones porque no corresponden, porque no son tu área, pero con todo este escenario que vos contás y enterarse que los senadores van a ganar más de 7 millones de pesos, ¿qué lectura haces política? Es que me parece que forma parte de un embuste, ¿no? Porque el presidente más de una vez reiteró que el ajuste y las estrecheces la iban a pagar la casta, y las pagás en la góndola, las pagan los jubilados, la paga la clase media con las prepagas, la paga el pueblo. Sí. No es cierto que la paga la casta, que nunca fue bien definido eso que es, pero uno intuye que era un grupo pequeño de personas que conducían los destinos del país a través de la economía, a través de la política. No fue cierto eso. Entonces, claro que causa desazón. Bueno, cierta irritación del pueblo explica que nuestro espacio político haya perdido, y nosotros eso lo tenemos que ver, es una obligación ética y política ver por qué perdimos. El peronismo ha sido siempre atento a las necesidades del pueblo y el pueblo nos dio vuelta la cara. Bueno, pero esta gente ha construido un embuste y evidentemente me parece que se está advirtiendo ahora. En algunas cosas tienen que dar marcha atrás porque son insostenibles, y cuando aparezcan las tarifas de luz y gas me parece que la clase media explotará. Claro. Pero digo, Alberto, ver representantes de tu espacio levantando la mano ayer en el Senado, en la Cámara, ¿no te generó algo? Bueno, sí, me parece que tenemos que dar otras señales al pueblo y tenemos que formar parte, como hacemos en la provincia con el gobernador a la cabeza, con sencillez, no canchereando, pero con sencillez estamos diciendo hay otro modo de caminar y hay otro modo de mirar la sociedad. Alberto, parecería que el gobierno ha tomado, ¿no?, algunos gobernadores como enemigos, pasó con el tema ley bases, pero también, bueno, se ha encargado de apuntar con el tema del adoctrinamiento en las escuelas, con Baradel, con Kicillof. Ustedes del otro lado, ¿cómo reciben todo esto y cómo responden ante esto? Acostumbrado, Jorge, ya no nos sorprende nada, porque veníamos desde hace muchos años. Como soy un hombre grande, he visto el adoctrinamiento durante la dictadura. Era un joven director de una escuela de adultos. El adoctrinamiento tiene que ser sistemático, tiene que ser persecutorio, tiene que ser colectivo.
tiene que tener sanciones. Nada de esto ocurre. Puede ser que algún profesor, alguna profesora se salga de su eje. Nosotros creemos que la política debe entrar a la escuela, Sí. pero creemos que los docentes deben administrar la discusión, no se pueden enojar como si estuvieran hablando con amigos, tienen que entender su rol, tienen que darle la palabra a todos, tienen que dejar abierto y abiertas las conclusiones, pero bueno, no conocen las escuelas, Jorge. Cuando ocurrió aquello de Santiago Maldonado, decían que se adoctrinaba, no es así. En cualquier escuela, ya desde el primario, te diría desde el ciclo superior del primario, los pibes, las pibas, los muchachos, las muchachas, le preguntan al profesor: profe, ¿y usted qué piensa? Y eso es así, y el profesor debe decir su opinión, y debe decir: esta es una opinión relativa, ustedes qué piensan, cómo la ven. Es una excelente oportunidad para que el coro discuta. Pero bueno, eso no es adoctrinamiento. Si quieren ver un modelo de adoctrinamiento, 6 de marzo de este año, googleen al presidente en el Colegio Cardenal Copelo, 1 hora y media hablando de política, haciendo chistes dudosos sobre burros y después riéndose ante un pibe que se desploma al lado de él. Eso es lo que no se debe hacer en una escuela. Alberto, por último, y la verdad que estamos muy agradecidos por este contacto, ¿en qué se han convertido las escuelas de la provincia de Buenos Aires? Me refiero a grandes comedores, ¿dejaron de educar para darle de comer y para asistir a... sabiendo que la provincia de Buenos Aires es realmente, ¿no?, un pulso y un termómetro cuando estamos atravesando situaciones económicas muy complejas? No, para nada, Jorge. Las escuelas dan de comer 2.200.000 desayunos o meriendas todos los días, 1 millón de almuerzos, 2 millones de módulos alimentarios para las familias, dan de comer. Muchas familias necesitan que sus hijos coman en la escuela. Ahora, tenemos claro que el destino de la escuela no se juega en el comedor, se juega en el aula, estamos trabajando para mejorar los aprendizajes. Y te digo algo más, en honor a las familias humildes de todo el país. Sí. Pueden necesitar que sus hijos coman en la escuela, pero saben que el destino de sus hijos se resuelve aprendiendo más. Nos lo dicen, Jorge. Sí que necesitan, claro que sí, necesitan, pero saben que la diferencia de la vida de sus hijos con la de ellos es con sus hijos aprendiendo más, no comiendo mejor. Y eso también es parte de la realidad. No es que los mandan a comer. Puede ser que algunos sectores necesitan que coman en la escuela, pero los mandan a estudiar, y lo que nos piden fundamentalmente es que les enseñemos más. Alberto, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Gracias, Jorge, por la comunicación. Hasta luego. Alberto Sileone, director de Cultura, General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, pasaba por Mañana Sí.